Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, les platicaré un poco de los artículos que se presentaron el día 6 de diciembre durante la sesión general. Son los artículos que tienen resultados preliminares y algunos que nos van a dar algunas indicaciones importantes. Primero que nada, quiero iniciar con el metaanálisis, que quizás es el artículo más importante en este momento. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, este artículo quizás es el más importante, el metaanálisis que evalúa el mayor número de pacientes y son 14 estudios. En este lo que comienza a evaluar es principalmente cuáles son los ganglios que deben de ser tratados durante el tratamiento de cáncer de mama. Aquí existe una controversia, si ya bien lo sabemos, de cuáles son los sitios que deberían de haberse tomado. Y ellos comentan principalmente cuáles son las regiones o los ganglios regionales. Cuando se trata solamente de la mama, que es el área principal, y cuando vamos a tratar los ganglios regionales. Bien, se encontraron estudios desde 1968, principalmente para poder evaluar este tipo de estudios, del 61, perdón, y vemos que los ganglios que se van a tratar van a ser tanto la axila como la mamaria interna y el área de supraclavicular. En esta evaluación que ellos nos presentan, principalmente va a ser analizando todo el grupo de los pacientes y después separando en dos grupos. Los artículos viejos que van a llevar a cabo desde 1961 hasta el 78 y posteriormente de los del 89 hasta el 2003. Eso es muy importante también porque vamos a ver que la dosis de radiación media hacia el corazón se evalúa por debajo de 8 grays. Bien, en el análisis que ellos inician es para todo el grupo y encontramos que la radiación regional a ganglios siempre va a ser mucho más importante, va a tener un beneficio desde los 5 años en cualquier recurrencia hasta los 10 y 15 años posteriormente. También en la evaluación de la mortalidad por cáncer de mama se comienza a ver una diferencia significativa desde los 5 años hasta los 15 años. Esto es cuando podemos tratar región Bien, cuando hace una evaluación, que es la parte más importante quizás de todos los grupos, los separa en estas dos décadas prácticamente, tenemos en cuenta mucho las técnicas de radiación que se utilizaban antes y la modalidad con la que podemos evaluar los órganos de riesgo. En esto nos damos cuenta que en los estudios antiguos no existe ninguna diferencia prácticamente. Sin embargo, en los pacientes que comienzan a tratarse en los nuevos estudios a partir del 89, que son técnicas tridimensionales, ya comenzamos a tener una significancia estadística desde los 5 hasta los 10 años cuando se tratan las regiones y cuando no se trata la región ganglionar. Con esto comenzamos a evaluar también no solamente la recurrencia, sino la mortalidad. Si bien podemos ver que en los estudios antiguos no hubo ninguna diferencia en cuanto al tratamiento, si se hacía el tratamiento regional o no, sí lo podemos evaluar o si hay una diferencia significativa en los pacientes con los nuevos estudios. Cuando se hace una evaluación en este tipo de casos, y aquí es bien importante poner énfasis y un poco de atención en estas gráficas, nos encontramos que solamente los estudios antiguos son los que sí tienen una diferencia significativa cuando se trata el área ganglionar regional o cuando no se trata. Sin embargo, en los estudios modernos no hay ninguna diferencia significativa. Esto nos lleva a pensar que seguramente los pacientes que recibían radioterapia regional tenían un incremento en la toxicidad de tanto pulmonar como cardíaca y tenían una dosis media mayor de 8 grays a esto. No así en los estudios actuales en los cuales se vio que el cuidado y ya tener estos nuevos niveles y verificaciones hacían que no hubiera ninguna diferencia en cualquiera de los dos tratamientos. En cuanto a la mortalidad general, como tal, en ellos no se encontró ninguna diferencia significativa. Perdón, no se encontró una diferencia en ninguno de los dos estudios prácticamente. En ellos fue lo mismo, solamente se invierte
en los pacientes que sí recibían con los estudios antiguos, porque era un mayor campo de tratamiento y no en los nuevos estudios. ¿Okay? Cuando se hace la evaluación por ganglios de una manera definitiva, se ve que todos los pacientes se van a beneficiar del tratamiento de radioterapia regional ganglionar. El grupo que más nos interesa y que sigue siendo una controversia en la actualidad es el grupo de 1 a 3 ganglios. Sin embargo, aquí comenzamos a ver que en cualquiera de los tres, de los nuevos estudios, tratar este grupo de 1 a 3 ganglios sigue teniendo un beneficio, aunque sea mínimo, como ya otros artículos nos los han mencionado, continúa teniendo estos beneficios. Y el grupo que mayormente se beneficia son aquellos que tienen más de 4 ganglios positivos. Aquí lo podemos evaluar en la misma tabla de Forest Plot, en la cual podemos ver que sí, efectivamente, todos los grupos que reciben radioterapia regional tienen un beneficio. ¿Cuáles son las conclusiones de estos estudios que nos presentan de manera rápida durante este simposio? Pues encontramos que hay un pequeño efecto en la mortalidad del tratamiento de cáncer de mama con los estudios antiguos a partir de la década de 1961 a 78 y una mortalidad global que significativamente incrementaba. Aquí está entonces dado principalmente por el área de toxicidad que pudiéramos llegar a tener por las técnicas que anteriormente se utilizaban. Y a partir de 1989 vemos que comenzamos a tener un gran beneficio, una reducción prácticamente en la mortalidad, tanto por cáncer de mama como global o en general. Y el grupo que mayormente se beneficia es el grupo de 4 ganglios. Pero no olvidar que también el grupo de 1 a 3 ganglios tiene un beneficio. Aunque mínimo, tenemos un beneficio siempre en cuanto al tratamiento. ¿Okay? Otro de los artículos que se presentó durante todo este simposio fue el estudio RAPID. Esto es retomando un poco lo que la doctora Ramírez ya nos comentó acerca de la irradiación parcial de mama. En esta técnica, a diferencia de los artículos que presentó, fueron prácticamente solo radioterapia con técnica tridimensional. Si bien los artículos anteriormente presentados fueron intraoperatorios en su mayoría, en este caso podemos evaluar estos puntos. Sabemos que es el cáncer de mayor volumen, de mayor casos, y que estamos buscando la forma de que tengamos un mejor tratamiento, una optimización de los tiempos y en menor tiempo, o en menos semanas. Aquí es muy importante también evaluar los tiempos en los cuales se recibió este tipo de radiaciones, que fueron más o menos entre las 3 a las 4 semanas en la sugerencia posterior a la cirugía, cuando no iban a recibir quimioterapia, y cuando se recibía quimioterapia, una vez que finalizando esta, se daba a las 2 semanas, y si no cumplían con esos criterios, se excluían inmediatamente de este artículo. ¿Okay? Los criterios de inclusión, pues prácticamente son los que ya están presentados en todos los demás artículos. No hay ninguna diferencia. Aquí quizás lo que me llamó más la atención era que la edad la disminuyeron ellos prácticamente a los 40 años. A partir de los 40 años es como lo podían dar el inicio del tratamiento. Y esto es porque los pacientes, pues estos pacientes van a ser mucho más jóvenes. ¿Cuál era el objetivo primario? Pues el objetivo primario principalmente era la recurrencia local o ipsilateral, y ellos evalúan aquí en esta tabla la enfermedad. El periodo libre de enfermedad, el periodo libre de eventos, la sobrevida global, la toxicidad y los resultados cosméticos. Sin embargo, también evaluando y revisando un poco el ensayo, ellos también iban a evaluar la calidad de vida a través de un test. Y aquí en este artículo o en la presentación que hicieron en San Antonio, no nos dieron ninguno de esos resultados. Si se dan cuenta, aquí en la tabla no lo presentó. Se evaluaron 2.135 pacientes y, bueno, son las características de los tumores. Prácticamente fueron 170 para radioterapia parcial y 1.065 pacientes para radioterapia a mama completa. Las técnicas, pues prácticamente fueron no coplanares, puede ser tridimensional, que fue en su mayoría, prácticamente el 90%, y solamente un 10% iban a recibir IMRT. La dosis de radiación iba a ser 3.8 grays 2 veces al día,
con un intervalo mínimo de 6 horas entre estos pacientes, entre las dosis de radiación, perdón. En cuanto a la radiación, a la mama total iba a ser de 50 a 25, 50 grays en 25 sesiones, cuando la mama fuera demasiado grande o densa, y el tratamiento que se iba a tratar de tratar en su mayoría era el hipofraccionado de 42.5 en 16 fracciones. En esto se iba a dar un incremento de 10 hasta 16 grays, que solamente esto lo manejan en las que tenemos de San Antonio, pero también se llevan hasta 16 grays en estos casos. Se aleatorizaron entonces para la valoración de la radiación, y el seguimiento fue a 8.6 años. Las características, pues bueno, vemos que sí cumplían prácticamente homogéneos. Y cuando vemos, bueno, lo que les comentaba, que más o menos, la mayoría fueron tratadas con técnica tridimensional, y la dosis principal que se llevó fue el hipofraccionado. Cuando vemos la tasa de recaída ipsilateral, vemos que prácticamente fue no significativa, que fueron 37 eventos para la radioterapia parcial y 28 contra la radioterapia hacia toda la mama. Y a 5 años, la evaluación era, veíamos que incrementaba, 2.3% de los pacientes recaían con parcial acelerada y solamente el 1.7%. Sin embargo, a 8 años prácticamente se igualaba esta recaída ipsilateral. En el periodo libre de enfermedad, pues vemos que no hay realmente una significancia estadística, que fueron 61 eventos versus 49 eventos. Y en cuanto a la mortalidad, incrementaba un tanto, no tan significativo, en la radioterapia parcial en comparación con la radioterapia hacia todo el seno. Uno de los puntos importantes que teníamos que evaluar sería la toxicidad. Si bien lo podemos analizar desde el inicio, fueron 2 radiaciones al día durante 5 días, y pensaríamos en un momento dado que sería un incremento de la toxicidad aguda en la parcial acelerada por estas 2 sesiones al día. Sin embargo, vemos que no fue así. La radioterapia hipofraccionada hacia todo el seno fue superior, con un 44% versus un 26% para la parcial acelerada, estadísticamente significativo. Sin embargo, en la toxicidad tardía, vemos cómo va incrementándose esta toxicidad grado 2 hasta grado 3, estadísticamente significativo para la radioterapia parcial. ¿Okay? En esta evaluación que hacían primero las enfermeras, vemos cómo conforme van pasando los años, va incrementándose esta lesión tardía de la toxicidad por la parcial acelerada. Y en cuanto al hipofraccionamiento, pues prácticamente se mantenía en el mismo porcentaje. Cuando se evalúa la parte cosmética de acuerdo a la apariencia del paciente o la percepción del paciente, vemos que es prácticamente idéntica a la evaluada por las enfermeras. En este caso, vamos viendo cómo al pasar de los años va incrementando esta toxicidad tardía, y esto es esperado por esos pacientes. ¿Y cuál era la toxicidad tardía principalmente? Era la fibrosis y las telangiectasias de estos pacientes. Entonces, aquí ellos nos hacen una evaluación. El objetivo principal, pues sabemos que era buscar que no había una inferioridad en el tratamiento parcial acelerado, y efectivamente, pues no fue estadísticamente significativo la recurrencia local. Sin embargo, la toxicidad sí llegaba a incrementarse. Y es aquí donde surge la pregunta o las dudas. ¿Qué tanto es factible que tengamos estos pacientes, o que querramos hacer campos de tratamiento más pequeños en cuanto a tiempo, y que podríamos ofrecerles realmente este control local a expensas de un incremento en la toxicidad tardía? Si realmente el objetivo principal es la conservación del seno con la toxicidad menos presente y la cosmesis preservada. Se presentan otros estudios, otros resultados preliminares de este protocolo del RTOG, el 0413, que nos evalúa también una irradiación parcial, pero ya con afección probablemente ganglionar en estadios 2, hasta estadios 2. Y esto es lo que ellos nos presentan. Hacen 2 grupos principalmente.
Y los resultados que ellos nos muestran en esos estudios preliminares son muy limitados, francamente, a lo que podemos ver. Porque ellos se comienzan a evaluar ya pacientes que son tumores menores de 3 centímetros, pero que pueden llegar a tener ganglios positivos desde 1 hasta 3. Ellos no nos mencionan qué tipo de ganglios son los que se van a tratar en este caso, ni cuáles son los campos de tratamiento, o cómo fue que se evaluó la radiación parcial y si se dio un campo posterior a axila o si todos los que tenían ganglios positivos se fueron inmediatamente a la irradiación de toda la mama. Esos datos aún no los han publicado y ellos mismos hacen una acotación de la heterogeneidad para los resultados. Se evalúa de 2005 al 2013, son 4.216 pacientes y 2.107 se van a ir a radioterapia parcial acelerada. 2.109 se van a radiación total a la mama. 61 de estos pacientes son posmenopáusicos, 81% son receptores estrogénicos positivos y 29 de estos pacientes recibieron quimioterapia. De estos, tal in situ fueron 24%. De los pacientes, 65% tuvieron ganglios negativos y solamente el 10% tuvieron ganglios positivos. Y es ahí donde surge la duda, ¿dónde y cómo se trataron estos ganglios o estas áreas regionales con una radioterapia parcial acelerada, o si entraron dentro de este grupo, ¿no? Los pacientes los resultados que ellos nos presentan es que los pacientes libres de recaída ipsilateral a 10 años fue del 95%, 95.9%. Un intervalo libre de recurrencia a 10 años del 91.9%, disminución, sí, es inferior, perdón, a la radioterapia parcial versus un 93.4% a favor de la radioterapia a todo el seno. No se encuentra una significancia estadística todavía en estos resultados preliminares y la toxicidad prácticamente en estos dos grupos de pacientes es no significativa y sin ningún mayor evento. Entonces, es aquí que estos resultados son preliminares, no hay un reporte de análisis por categoría de riesgos. Creo que faltan todavía el material y métodos que nos demuestren y que nos expliquen cómo se trataron este tipo de grupos y cómo se evalúa la toxicidad en estos pacientes. Es por eso que quizás en esta presentación de la sesión número 4 del jueves 6 de diciembre en San Antonio, tendríamos que evaluar realmente cuáles son los pacientes que van a ser llevados a una irradiación parcial acelerada de mama y qué tanto es el beneficio real. Es factible tener poco tiempo para tratarlos a expensas de una toxicidad que puede ser tardía. Aquí creo que este estudio RAPID, que era uno de los más esperados por la técnica tridimensional y que sabemos que en Latinoamérica no contamos con demasiada experiencia en intraoperatoria, nos está demostrando que no es superior. Y también nos está demostrando que tiene una alta riesgo de toxicidad tardía con resultados cosméticos que son no favorables y que quizás los estudios intraoperatorios siguen teniendo una mayor relevancia a comparación de esta técnica tridimensional. Esto realmente fueron muy cortos los artículos y son resultados preliminares. Creo que hay que esperar a que nos puedan ofrecer un poco más de tiempo en estos resultados y poder ya tener algo más factible y más certero para analizar qué técnicas podríamos utilizar en nuestro medio. No sé si... Pues bueno, ahorita con esto es la revisión que se hizo. Como pueden ver, tenemos unas cosas que están bastante aclaradas, que si bien no es inferior la radioterapia acelerada, sigue teniendo un beneficio la radioterapia a toda la mama. Muchas de las cosas es importante estudiarlas a nivel mexicano, por decir algo, qué tipo de equipamiento tenemos, qué facilidades tenemos para hacer estas cosas, tenemos la experiencia y poder hacer el ajuste según el paciente, personalizar un poco estos tratamientos. Desde luego que también, si estos pacientes deben ser tratados con 3D o IMRT,
Y claro, dentro de lo posible ya no tratar con 2D, que es una técnica más antigua, más limitada en sus facilidades. Es muy importante la correlación con el patólogo para tener una opinión muy completa de cómo estuvo el resultado de patología, cómo están los márgenes. Con mucha frecuencia por la premura tenemos informes muy cortos. Entonces sí conviene enfatizar la importancia de que den una revisión muy pormenorizada del material quirúrgico. También que se hagan a todos los pacientes, se les corran los estudios de biología molecular para poder saber. Y también queda en duda también en qué momento vamos a empezar a aplicar en nuestra práctica diaria las respuestas que te dan las diferentes plataformas, como puede ser MammaPrint, el Foundation, etcétera, todo ese montón que también están entrando en el diario vivir, son útiles para oncología médica, pero también nosotros como oncología en radioterapia tenemos que tenerlos en cuenta porque nos van a ayudar a tamizar un poco estos tratamientos y escoger y reducir o aumentar áreas y dosis según resulten esos resultados. Pues tenemos que ir a la par, no podemos ignorarlos. Y por supuesto debemos buscar con mucho interés que se realicen esos estudios. Creo que uno de los puntos importantes de San Antonio, quería enfatizar acerca de la radioterapia parcial acelerada, y creo que sí no nos muestra en prioridad en muchos de los artículos, pero no es una opción factible en la actualidad o que pueda ser la opción inicial para el tratamiento de estos pacientes. ¿Okay? No es ahorita el momento tal cual de poder decidir que esta va a ser la categoría número 1 para el tratamiento de pacientes de bajo riesgo. No sé si tendrán alguna pregunta.